Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Son 43 minutos los que pasan de las 8 de la mañana. Edición correspondiente al 26 de abril de 2016. Buenos días. Gracias como siempre por estar ahí, o buenas tardes si lo que están escuchando es la repetición que de este espacio les ofrecemos a partir de las 2 y algunos minutos de la tarde. Es la repetición íntegra del programa en su emisión matinal. Gracias, como siempre, por estar ahí, a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también muy cordial que enviamos a cualquier lugar del mundo a aquellos que nos escucháis a través de Internet. Saludo de José Aurelio Martínez. Gracias por estar ahí. Siguen adelante los desayunos de Solo Radio, este programa de los servicios informativos de esta casa, que inician la semana, como es habitual, con todo lo sucedido durante el fin de semana en el mundo del deporte ellinero, y que los martes, como saben, tenemos representación de nuestros políticos. Los partidos que a su vez tienen representación en el Ayuntamiento de Ellín, contamos por supuesto con todos y cada uno de ellos, y un representante de cada uno de ellos se da cita aquí cada mañana de martes en la sintonía de Solo Radio. Vamos a pasar a saludarles ya, recordando eso sí que se pueden dar como invitados a participar, como invitados en este programa a través del correo electrónico participaellin@soloradio.es, o si quieren participar en directo en el programa pueden hacerlo a través del número telefónico 967 30 53 21. Dicho esto, saludamos ya a nuestros invitados. María Jesús López, por parte de Ciudadanos, muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí de nuevo. Un placer. Está también José Manuel Díaz, por parte de Izquierda Unida Ganemos, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer también. Igualmente. Por parte del Partido Popular, Juan Antonio Moreno, buenos días. Muy buenos días. Y saludamos también a María Dolores Vizcaíno, es concejal del Partido Socialista Obrero Español, de Juventud, Barrios y Pedanías. Muy buenos días. Buenos días. Un placer contar con la presencia de nuestros invitados hoy, y como digo, invitados también de excepción, como siempre, en los desayunos, todos y cada uno de nuestros oyentes que quieran participar en este espacio. Ya se lo adelantábamos la semana pasada en este mismo programa, lo comentábamos que dedicaríamos el programa a hablar de corrupción, una propuesta que nuestros propios invitados nos hacían. Tratábamos el tema ya en la recta final del programa del pasado martes y bueno, quedaba claro que no había tiempo suficiente para hablar de ello, con lo cual decidíamos que en el programa de hoy nos centraríamos principalmente en ese asunto. Pero ayer tuvimos pleno del Ayuntamiento de nuestra ciudad en sesión ordinaria, y como siempre que hay pleno, pues al día siguiente hemos tenido ese extenso resumen por parte de nuestros servicios informativos, y hacemos una primera ronda precisamente para que nuestros invitados resalten aquellos asuntos que piensan son más importantes de esa sesión plenaria. Con lo cual, si os parece, pues comenzamos por ahí. José Manuel seguiría, como siempre, de forma muy interesada ese pleno, ¿no? Por supuesto. Y antes también estuve bueno, puntos a destacar del pleno. Pues aunque la mayor parte de las medidas fueron asuntos de control, fiscalización y bueno, pues lo que era gestión municipal, a destacar, pues por ejemplo, las mociones presentadas, ¿no? 2 por parte del Grupo Ciudadanos y una conjunta del equipo de gobierno socialista de Izquierda Unida. Me detengo primero en la moción, por supuesto, la que me toca, ¿no? Una moción en defensa de la sanidad pública, en contra de los ataques que ha recibido en los últimos tiempos por parte de, bueno, pues los gobiernos, en este caso del PP, y
y bueno, pues con la excusa de la austeridad y la crisis, pues los recortes que ha sufrido. También tuvimos la semana pasada un cierto debate con los de las políticas de recortes, pero bueno, sí, esa moción era pues criticando la reforma que se ha hecho del sistema sanitario, la nueva legislación y bueno, pues tanto sistema de copago, la calificación de los titulares de derechos que éramos todos hasta ahora como asegurados, con mucha controversia, pero bueno. En cuanto a las mociones de Ciudadanos, pues la verdad es que tampoco eran iniciativas que nos fueran extrañas, porque desde Izquierda Unida también llevábamos en nuestro programa, si no con las mismas palabras, puntos parecidos en cuanto al lenguaje no sexista, en cuanto a la no discriminación y por la defensa de los parques naturales. Muy bien, María Jesús. Bueno, a mí me gustó mucho la defensa de Beatriz. Me dijo, dice, oye, pareces de Izquierda Unida. Bueno, no soy de Izquierda Unida, ¿me veis? Soy naranja. Pero en cualquier caso, la defensa de la igualdad y la defensa de los derechos fundamentales de las personas es algo que está en nuestro ADN, en el ADN de un partido liberal de izquierdas como es el nuestro. Y vuelvo a insistir, liberal de izquierdas, para que no se confunda con liberal de derechas, que son otros que están por ahí. Por eso, en el famoso... Si visteis en la moción que presentó primero el Partido Socialista y después se adhirió Izquierda Unida, bueno, yo podía haber dicho que es una moción electoralista, no sé por qué, pero no lo dije. En cualquier caso, votamos que sí, porque está textualmente lo que pone el famoso pacto. Quizá le queden 2 días o una semanita al pacto, pero bueno, ha durado. Y ahí se demuestra que somos capaces de sentarnos y ponernos de acuerdo. Y una cosa muy importante que se dice en esa moción y que rubrica Izquierda Unida. O sea, esto es una cuestión de todos, sacarnos de este impasse. No sé qué pasará un poco después, pero no creo que cambie excesivamente las cosas, ¿no? Y sobre todo espero que no cambie, porque como sigamos exactamente igual como estábamos los años anteriores, simplemente con 2 grandes bloques que van de un sitio para otro y van sin llegar a ponerse de acuerdo ni siquiera en las cosas fundamentales, como son pactos de Estado por la educación, pactos de Estado por la sanidad, incluso pactos de Estado contra la crisis, porque eso es lo que se tenía que haber hecho, un verdadero pacto de Estado cuando hay un momento de crisis tan gordo como el que todavía estamos sufriendo. No nos olvidemos, esto no ha terminado, pues lo que se necesita es ponerse las pilas y ponerse todos a trabajar y remar en el mismo sentido. Es muy fácil desde fuera, como decía aquí el compañero, no es lo mismo llamar que salir a abrir, pero quizá todos deberíamos salir a abrir en algún momento dado, ¿no? Juan Antonio Moreno. Bueno, yo creo que los plenos deberían de diferenciarse, ¿no? En dos partes, ¿no? Sabemos cómo está conformado el pleno, sabemos cómo está conformada la normativa, pero muchas veces los ciudadanos, después de un pleno, cuando se te acercan, te dicen, bueno, y al final, ¿qué habéis acordado? Porque realmente os ponéis a hablar del atolón de Mururoa y claro, y eso no interesa en Ellín. Y yo, efectivamente, tengo que, no sé si habrá alguna fórmula jurídica dentro del reglamento de organización y funcionamiento para separar las mociones, es decir, la escenificación política de los diferentes partidos políticos, de todos, que tenemos seguramente unas elecciones muy próximas en el tiempo, y que ahí escenificamos políticamente todo aquello que, desgraciadamente, el 90% no sirve para absolutamente nada en nuestra ciudad. Entonces, yo creo que habría que separar eso, sacar, bueno, pues la molla o sea, la pulpa a lo mejor de la piel, ¿no? Diferenciar una cosa y de la otra. Yo creo que ayer en el pleno se vieron cosas muy importantes para Ellín, como es el polígono industrial San Rafael. Se habló del polígono industrial San Rafael, se habló de las cuentas del ayuntamiento, cómo está económicamente el ayuntamiento de Ellín, se habló del centro de salud de Ellín. Se hablaron de cosas muy importantes, pero yo cuando los resúmenes los veo que nos quedamos en lo superfluo, para mí, es una opinión completamente personal, lógicamente, pues al final le trasladamos eso a la gente, que solo tratamos ese tipo de cosas. Y no,
Ayer se trató de un dossier, por ejemplo, como es el del polígono, que lleva un trabajo arduo por parte de los funcionarios, pero es que es algo que viene desde el año 2006, es decir, un expediente que ha tardado 10 años en solucionarse y que no hemos podido poner a la venta en un precio más o menos asequible esas parcelas del polígono en 10 años. Imagínense los ciudadanos el trabajo que lleva todo esto, la de cantidad de funcionarios, la de cantidad de pleitos, la de cantidad de cuestiones que lleva todo este expediente para que ayer saliera adelante. Hablamos también, como decía antes, de ese cierre económico del ejercicio 2015 y de la situación del Ayuntamiento de Illín. El Ayuntamiento de Illín ha llevado en los últimos años una trayectoria ascendente, ha salido un poco de ese agujero y, bueno, pues ayer se corroboraba también, no en unas cantidades que a lo mejor son las que nos hubiésemos deseado desde la bancada del Partido Popular, pero sí que es verdad que la tendencia es a una estabilización, ¿no? Y por lo tanto, el dinero excedente de ese cierre de ejercicio presupuestario, pues yo creo que, y lo dijimos ayer otra vez en el Pleno, debe de devolverse a esos esfuerzos que durante muchos años han tenido que hacer los ciudadanos de Illín, ¿no? Y por lo tanto, por eso volvíamos ayer a pedir, ¿no?, una bajada de impuestos para los illineros, porque creemos que hay margen económico, porque los datos lo dicen. Es decir, un cierre de ejercicio que se cierra con una estabilidad presupuestaria por encima del $500.000 de euros significa que tenemos esa capacidad de devolver ese esfuerzo a los ciudadanos, al menos en esa cantidad, en ese $500.000 de euros, sin tener que restar ni un solo gasto al ayuntamiento. Y luego, yo un tercer tema que quiero destacar son las políticas el tema del centro de salud. Es decir, yo ayer, además fui yo, personalmente le planteaba al señor alcalde una cuestión sobre, sabíamos que se habían privatizado por parte del Gobierno de Izquierda Unida y PSOE en la Diputación ciertos servicios para la obra del centro de salud, como era la dirección de obra y la dirección de seguridad y salud, pero entendíamos que ya debería de haber empezado esas obras, ¿no? Bueno, pues nosotros teníamos una inquietud al respecto y luego una certeza, y es que la empresa había presentado un escrito hace muy poquitos días en la Diputación de Albacete solicitando la rescisión del contrato. Eso nos puso en alerta y nosotros, lejos de crear alarma, no hemos querido salir anteriormente al Pleno en rueda de prensa porque entendemos que hay que tener lealtad institucional en muchas cuestiones y esta es una de ellas. Aquí tenemos que ir todos a una, ¿no? Y bueno, pues ayer lo planteábamos en un tono y en un escenario que creíamos que era el adecuado, sin tener que hacer, como digo antes, rueda de prensa ni alarmar a nadie. Y bueno, y el alcalde nos contestó que efectivamente se había producido esa renuncia por parte de la empresa adjudicataria y que se estaban en negociaciones que, además, hoy parece ser que él tenía una reunión con los arquitectos y con la propia empresa para intentar, en la medida de las posibilidades, que no se demore más la obra y que se pueda solucionar. Bueno, pues yo creo que estos son los temas que por lo menos hay que destacar y que tenemos que... De la sanidad se puede hablar, si yo no digo que no se pueda hablar, pero entra dentro de la política del escenario ese de la teatralización, ¿no? Porque poco podemos solucionar aquí con una derogación de ley. Me parece muy bien que se pida una derogación de ley, que por cierto, a lo mejor antes de pedir la derogación de la ley, algunos partidos deberían de pagar a los farmacéuticos, porque las farmacias de Castilla-La Mancha han recibido una carta diciendo que no, en fin, que el pago del mes de marzo que no se va a hacer de momento y que bueno, que se comprometen a pagarles lo antes que puedan. Bien, pues me parece muy bien, ¿no? Pero que por eso digo separar la paja del trigo, ¿no? Y en este caso lo digo sinceramente porque creo que ayer en los asuntos de control y fiscalización y en los asuntos resolutorios se trataron temas muy importantes en Illín, más allá de las mociones que me parecen estupendas y que incluso el Partido Popular aprobó una, se abstuvo en otra votó en contra, en una derogación de ley, pero bueno, pues yo por eso decía que intentásemos separar ya una cosa de la otra, porque muchas veces damos la impresión al ciudadano, resaltando ciertos aspectos que
que el trabajo ordinario de muchos funcionarios, de muchos concejales que están en el gobierno, porque no es lo mismo estar en el gobierno de la oposición, y te lo dice una persona que ha estado 4 años en el gobierno y que ahora está en la oposición, muchas veces con nuestra forma de proceder como políticos también no sabemos valorar lo que el político hace, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es de justicia reconocer todos estos asuntos del pleno ordinario de ayer. Una cuestión. A la gente, a las personas, a la ciudadanía no le pasa desapercibido esto. De hecho, ayer por la noche tuve una reunión de junta directiva de AMEDE y prácticamente di cuenta del pleno, y lo que más le interesaba no eran las mociones, era precisamente el centro de salud, precisamente cómo van las cuentas del ayuntamiento, que les explicase muy bien qué significaba lo que se había dicho en el pleno, incluso la propia pregunta que lancé sobre la Orujera, o sea, la fábrica de procesado de Brujo, pues eso es lo que interesaba, porque es lo que interesa a la gente, y que finalmente de toda la paja y tal se quedan también con el grano. O sea, no nos olvidemos. O sea, la gente, o los ciudadanos, la ciudadanía en general, no es ajena a las cosas importantes, ¿no? Y de hecho, prácticamente la primera parte de la reunión que tuvimos con la Junta Directiva fue dar cuenta de lo que se había dicho en el Ayuntamiento. Y es muy importante, las cuentas son importantes. María Dolores. Bueno, pues yo sí quiero decir que para mí creo que fue un pleno muy importante, porque es cierto que a veces pues decimos cosas que igual el ciudadano no se entera, pero que son importantísimas de destacar en un pleno, que para eso están. Yo creo que se trataron temas importantísimos, ¿no? Yo el del pliego de las condiciones para la venta de las parcelas considero que es importantísimo, porque nosotros, desde que llegamos al gobierno, era un objetivo prioritario, y sí que tengo que destacar que ha sido muchos años de trabajo, pero que es cierto que este gobierno es el que ha conseguido sacar dicho pliego, ¿no? Es un pliego que considero que puede ser beneficioso para lo que son los ciudadanos y las empresas que se quieran poner aquí en Ellín, y que está muy bien estudiado, y que nosotros todo lo que hacemos con informes previos de urbanismo, de secretaría. Respecto a lo del hospital de Ellín, como dice Moya, pues sí, es cierto que la empresa tiene la intención de rescindir el contrato, pero quiero recordar que Ramón desde el principio está trabajando en ello, desde que llegó, bueno, y todo el equipo de gobierno, y hoy mismo probablemente ya estará sentado con gerente, con diputación, con empresa, para intentar llegar a un acuerdo, intentar que se subsane, porque es un problema que concierne a todos los ciudadanos de Ellín. Decir que fue una adjudicación en su día del PP en el que primó el precio, la economía, antes que cualquier otra característica, y entonces, claro, ya estaba complicado antes, imagínate ahora, al rebajar la cantidad es complicadísimo, entonces por eso la empresa tiene la duda de si lo puede llevar al frente, entonces por eso hoy se van a intentar, y decir que, por ejemplo, nosotros no vamos a escatimar en trabajar para que las obras empiecen lo antes posible. Llevábamos muchos temas de interés, porque, por ejemplo, ahí en la moción de sanidad sí me parece importantísima, porque se dejaba descubierto a muchas personas que considero que tienen derecho a una sanidad pública. Más temas. También se trató de la ayuda a domicilio. Y yo lo que quiero decir que, claro, que la ayuda a domicilio, a mí es que lo que más me importa es que al final se haya podido conseguir que no repercuta en lo que cada uno de ellos dependientes paga. Entonces, pues claro, que estén tranquilos, que no les va a repercutir en el precio, y que lo vamos a asumir desde el canon del ayuntamiento. Y claro, y también me parece que, aunque sean temas un poco más feos y más difíciles, pues hablar de fiscalización y de temas del ayuntamiento, pues es que creo que se debe hacer, que para eso están los plenos. Yo, si me permite, María Dolores, si puedo, solamente dos puntualizaciones. Una, sí que hubo un pliego de este polígono el año pasado, no es el primer pliego que sale a la venta. Nosotros tuvimos que venderlo al precio que estaba establecido dentro de lo que era pues todos los informes técnicos, decía 72 euros metro cuadrado, 60 euros metro cuadrado. No se vendió ni una parcela, pero no es el primer pliego, el año pasado se hizo uno, y yo lo que deseo y espero es que no tengamos, en este caso como ayuntamiento, pues el mismo final, ¿no? Hay que decir que un pliego de condiciones tiene un tiempo muy determinado
se sacan para que las empresas durante 15 días, 3 meses, no lo sé, porque tampoco lo he llegado a leer entero, este tema lo ha llevado mi compañera Marta, pujen por esas parcelas, pero una vez finaliza el pliego, bueno, pues una vez finalizan esas fechas se puede declarar desierto. Yo espero y deseo que no sea así. Creo que 15 días nada más. Pues entonces, si son 15 días, peor me lo pones. Pero bueno, espero que no sea así. Por lo tanto, sí que se sacó un pliego. Desgraciadamente, como digo, no se vendió ni una sola parcela. Y no sé que se sacara un pliego. Es que hoy el Partido Socialista puede poner a la venta este polígono porque el Partido Popular pagó 6 millones de euros para que hoy esté así. Lo digo por si personalizamos en partidos. Yo me gusta mucho hablar de la institución como ayuntamiento. Entonces, yo creo que esto ha sido un procedimiento largo, en donde ha tenido sus altos y sus bajos. Y como digo, bueno, pues lo bueno es que lo tenemos ya terminado, lo bueno es que lo podemos tener a la venta y a ver si hay suerte y alguien entra. Y luego, decir una cosa, efectivamente el Partido Popular fue el que licitó el centro de salud, pero la rebaja la hizo la propia empresa. Es decir, el centro de salud se licitó por 1,8 millones de euros, pero fue la empresa la que decidió pujar en 1,3, ¿no? Mucha gente, a raíz de lo de ayer, ha preguntado que cómo la empresa ahora se atreve a rescindir el contrato y a decir que le falta dinero, si ha sido la propia empresa la que ha puesto el 1,3 encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad, eso es así. Yo no lo entiendo tampoco. Si una empresa licita para una obra y sin mirarse el proyecto pone unas cantidades, asume, mediante un contrato con la Administración, realizar esa infraestructura por ese dinero. Y las responsabilidades, a lo mejor, en vez de pedirse la empresa a la Diputación, como me consta, según tengo conocimiento por el propio Ramón, que es lo que ha hecho la empresa, a lo mejor es la Diputación la que le tiene que pedir responsabilidades a la empresa. Yo creo que hay que ponerse serios con este tema. No por nada, no por política. Yo vuelvo a decir que me gusta ser muy institucional. Hay 18.000 personas que están en este centro de salud, ¿no? Y por lo tanto, cuando antes se haga mejor. Y igual que ayer, lógicamente nos pusimos a disposición del alcalde, el grupo en la Diputación, el Grupo Popular, también me consta que se ha puesto a disposición del alcalde, en este caso como vicepresidente de la Diputación, para intentar arrimar el hombro y sacar el centro de salud adelante. Y yo creo que al final es lo que va a quedar. A mí me da igual quién corte la cinta, yo lo digo sinceramente. Yo lo que quiero es que el centro de salud se haga, y se haga cuanto antes. Que la cinta toca porque políticamente toca que la corte el PSOE, pues que la cortará el PSOE. Pero lo que yo creo que tenemos que tener los que estamos en los municipios pequeños es un espíritu de intentar conseguir cosas para nuestro pueblo. Después, a mí las fotos, las cintas y demás, pues cuando te toca estar en el gobierno te las tocan hacértelas a ti, y cuando te toca estar en la oposición, y es así, ¿no? Y yo creo que lo del centro de salud va a salir, y espero y deseo que salga, y nosotros, como digo, nos ponemos a disposición del alcalde y del Partido Socialista en este caso para tratar de solucionarlo. Bien, es uno de esos temas interesantes que viene desde hace tiempo ya siendo, bueno, pues analizado. Van pasando los años, situaciones diferentes que se van analizando en cada momento, pero tenemos que ir terminando ya esta parte del programa porque tenemos que seguir con la estructura del programa que teníamos previsto. No sé si María Dolores quería hacer alguna puntualización. Bueno, sí, yo quería decir que sí, que en cuanto al polígono, que creo que lo que nos toca ahora, ¿vale?, es ir todos en la misma dirección, ir juntos, intentar vender esas naves, esas parcelas y intentar darle vidilla, como digo yo, al polígono, ¿no?, y estar todos juntos en una. Y lo del centro de salud, pues sí, lo que quiero decir es que estoy con Moya, pero que te quiero decir que nosotros, desde que hemos llegado, no es que lo hayamos dejado, porque yo ayer leía unas noticias en plan que no empiezan las obras. Sí, no empiezan las obras, pero que estamos trabajando en ello. Además que Ramón desde el minuto 1 se puso a trabajar y ahora mismo tiene que estar sentado con un montón es a las 10 la reunión, como dices, o sea que ahora mismo bueno, pues efectivamente pero pero ha ido para Albacete. Que para mí ahora mismo que ya se ha ido, que está trabajando en el asunto, me da igual 9, 10 o 11 en el día de hoy, perdón. Sí. No lo decía con ánimo, lo decía no, ya, de broma, mujer. Que sé la hora, pero ahora mismo no sé ni qué hora es.
Sí, un apunte, vamos a ver. Sí, como bien decías, esto es un trabajo muy arduo, lo del polígono, me refiero, que viene de mucho tiempo atrás y que se sacó un pliego que no se pudo, se sacó una licitación y no se quedó desierta, pero es cierto que desde la entrada del nuevo gobierno pues ha sido un tema prácticamente preferente desde la Concejalía de Industria, ¿no? Que lleváis un año ya, José Manuel. Ya lo sé. Desde la entrada del nuevo gobierno, que lleváis un año, que ya se os ha pasado un año. Ya, que esto corre que vuela, José Manuel. Un año trabajando. Claro, pues los demás también. Eso es como todo, un año. Claro. Bueno, y eso pues... Claro, que esto corre que vuela. Ya, por supuesto que corre que vuela, madre mía, se pasan los años y no nos enteramos, como es el que dice, ¿verdad? ¿No? Pero eso, es así, lo que decía es que es un tema preferente y, en efecto, ahora pues ya se ha podido por fin licitar y sí, comparto tu preocupación porque quede desierto que quede desierto, que no haya ni una sola empresa interesada, porque precisamente lo que necesitamos, y ya lo hemos comentado hasta la saciedad, es eso, que haya empresas, que haya desarrollo industrial y que así empecemos a dar de verdad los primeros pasos fuera de la situación esta que tenemos. En cuanto a las mociones, pues yo no creo que sean tan intrascendentales. Es decir, a Ciudadanos pues tampoco creo yo que, si bien es cierto que los primeros temas que le pueden interesar y que le pueden atañer son los propios temas municipales, como es normal porque vivimos aquí, pues sí que es cierto que también se trataron temas que atañen al conjunto de la sociedad. En este caso, la derogación de esta ley, pues es un tema de primera línea, ¿vale? Y además ha dado para mucho a lo largo de la pasada legislatura y está dando para mucho a lo largo de esta, ¿no? Y en cuanto a las mociones de Ciudadanos, la del lenguaje no existe, la del parque, pues tampoco son temas tan intrascendentales, que no nos atañan, ni tan de política que no pisamos el pueblo. Nos atañe a todos también. Bueno, eso, en fin, eso va según con quién lo analice, quién lo mire, ¿no? Porque esto de la moción del lenguaje no sexista, yo con las 3 o 4 personas que he hablado del tema, la verdad que un poco les da igual, ¿no? En fin. Para otros será muy importante, no lo sé. Bueno, vamos a dejarlo aquí de todas formas. Sobre este pleno, por supuesto, como es habitual, comenzará la valoración por parte de todos los partidos políticos en los servicios informativos de Solo Radio. Irán pasando también el portavoz de cada uno de los partidos haciendo su propia valoración de grupo. Vamos con el tema que proponíamos a nuestra audiencia la semana pasada, que era hablar de corrupción. Ayer, el pasado martes, se quedaba un poquito en el aire porque todos nos decíais que no había tiempo suficiente para hablar de ello, y a mí me hubiese gustado comenzar esta parte del programa con una visión un poco general de nuestros invitados, pero teníamos una participación en el programa prevista para las 9 de la mañana y está ahí ya un ratito escuchando estas cositas de Ellín, que no sé si le habrá resultado interesante o no, pero está con nosotros a través de la línea telefónica Fernando Jiménez. Es catedrático de Derecho en la Universidad de Murcia y es una de esas personas que podríamos decir es un especialista, ¿no?, en esto de temas de corrupción y demás, por el análisis y el estudio que lleva desde hace mucho tiempo realizando sobre este tema. Profesor Fernando Jiménez, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido en la sintonía de Solo Radio a los desayunos. Muchas gracias. Bueno, proponíamos este tema para nuestros oyentes porque, aunque Ellín sea una población pequeña, mediana de un país como es España, lógicamente todo esto, y ahora menos que nunca, es un tema sin duda importante e interesante, ¿no?, para todos en general, ¿no? Además, teniendo en cuenta que los medios de comunicación cada día nos sorprenden con alguna noticia más en torno a ello, la corrupción se ha convertido en una auténtica lacra. Yo no sé si para un catedrático en su labor de profesorado es fácil explicar la causa, ¿no?, del porqué de esta avalancha de corrupción que tenemos ahora mismo en el país. El por qué está, digamos, tan visible ahora tiene mucho que ver también con el grado de indignación, ¿no?, que tiene ahora la población española y que probablemente no tenía, pues simplemente eso antes de 2008, ¿no? Es decir, que la crisis económica ha llevado a que
veamos con otros ojos, ¿no? Estos problemas. Los problemas eran visibles ya antes. Las noticias sobre corrupción llenaban las portadas de los periódicos antes de la crisis y sin embargo no generaban tanta reacción, ¿no? O sea que lo que ha cambiado en gran medida es la percepción que tienen los ciudadanos de este problema y de que cuando había una época de crecimiento, pues no generaba tanta indignación, pero en una época en la que lo que nos tocan son vacas flacas y que lo que nos toca es repartir, en fin, la austeridad, los recortes, pues ver que otra gente se lo está llevando crudo, pues es algo que realmente indigna mucho, ¿no? Y eso pues genera más atención y hace también que los medios de comunicación presten más atención al fenómeno, ¿no? Por eso la percepción se ha incrementado, pero probablemente no tanto los niveles de corrupción. Los niveles de corrupción incluso yo me atrevería a decir que hasta seguramente han descendido algo con respecto a la época del boom, ¿no? Desde luego una de las fuentes principales de corrupción en los años anteriores a la crisis fue el urbanismo y hoy día pues evidentemente sigue habiendo algunos escándalos relacionados con el urbanismo, pero como la actividad urbanística prácticamente está paralizada, la actividad de la construcción residencial y turística está prácticamente paralizada, pues es lógico pensar que no están surgiendo tantos casos, ¿no? O sea que ahí hay un pequeño decalaje, ¿no?, entre la percepción y el nivel de corrupción real que existe, ¿no? De hecho, y corrobora sus palabras los datos, ¿no? Cuando aparecen ahora en los medios de comunicación algunos casos y se analizan las fechas, no son de hace unos cuantos meses. Hay algunos casos que están ahí latentes desde hace muchos años atrás. Sí, efectivamente. La mayoría de ellos proviene de otra época, proviene de esta época del boom económico, aunque desde luego no quiere decir que la corrupción haya desaparecido. Evidentemente sigue habiendo muchos casos, solo que ahora las fuentes de esa corrupción son diferentes, ¿no? Si era el urbanismo hace unos años, hoy está más centrado en la contratación pública, ¿no?, en la distribución de subvenciones que en otras áreas. O sea, cambia un poco la fuente, ¿no? Pero sí, los casos que conocemos, la gran mayoría son de una época anterior, ¿no? Desde esas instancias, por ejemplo, desde una universidad que se habla y seguramente, pues sin tapujos, ¿no?, con el alumnado, ¿se ven las cosas igual como se pueden ver en el resto de la sociedad? ¿O el análisis lleva a profundizar más y tener otra forma diferente de ver estas cosas? Bueno, sí, en general la óptica universitaria siempre hace que uno tome los problemas desde, pues no sé, con una visión, digamos, más, iba a decir desapasionada, ¿no? Desapasionada por lo que respecta a los intereses partidistas o políticos, ¿no? Pero, en fin, con pasión intelectual, desde luego, ¿no? Sin pasión no se hace nada en esta vida, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una preocupación de fondo que tiene que ver también con la comparación con otros países, con el análisis de los países que han tenido éxito en el control de la corrupción, porque en definitiva aprendemos una cosa, ¿no? Y es que la corrupción muchas veces no nos parece un tema tan tan preocupante, tan crucial como, por ejemplo, pues no sé, el paro, ¿no?, que es el problema número uno, u otros problemas que han tenido mucha visibilidad también a lo largo del tiempo, el terrorismo, etcétera, ¿no? Siempre pensamos que la corrupción es un problema un poco menor, que al final hay algo así como que es esa grasa con la que tienen que funcionar las instituciones administrativas y si no funcionan tan bien, ¿no? Hay mucha gente que piensa eso. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva histórica y comparada, pues vemos que los países que han conseguido un mayor éxito en el control de la corrupción son precisamente los países que generan un mayor nivel de prosperidad y de desarrollo, ¿no? Y hemos aprendido en estos años también, a nivel mundial, que probablemente el factor número uno que explica las diferencias en eso, en el éxito, en el desarrollo de los países, es precisamente la calidad de sus instituciones de gobierno. O sea, que no es un asunto menor, no es un asunto para tomárnoslo a broma, es un problema central, porque al final el buen funcionamiento de las instituciones de gobierno es clave para la coordinación de intereses particulares y para que
podamos definir mejor el interés general que tiene una sociedad y podamos trabajar en acercarnos a su consecución, ¿no? O sea que es un asunto que al final afecta a todo lo demás, afecta al paro, afecta pues eso a la actividad económica, afecta en último término pues al bienestar de los ciudadanos. Incluso hay muchos estudios que demuestran que los países que controlan mejor la corrupción hasta tienen mejores niveles de felicidad subjetiva, es decir, que la gente se siente más feliz, ¿no?, en ese tipo de sociedades que en sociedades donde la corrupción campa a sus anchas, ¿no? Dos cuestiones más y enseguida le presento a nuestros invitados con los que compartimos hoy la tertulia, e incluso si quieren pues le dirigen alguna pregunta. Una de ellas y tiene bueno pues una base también con algo que ya ha comentado en su intervención anterior. España respecto al mundo, ¿cómo cree que trata estos asuntos de la corrupción? Me refiero lógicamente desde el punto de vista de los propios partidos políticos e incluso desde el punto de vista judicial. Pues vamos a ver, en términos comparados, el tema es con quién te nos quieres comparar, ¿no? No estamos muy mal, es decir, hay muchos otros países, la gran mayoría de países del mundo están mucho peor que España, o sea, no es tampoco una cosa como para sentirnos en la cola, ¿no?, de los países del mundo, pero sí que es verdad que en los países de nuestro entorno sí que andamos en la cola, es decir, yo creo que el club de países con el que tenemos que compararnos es precisamente el club pues de países occidentales, y ahí viendo los estudios que hace Transparencia Internacional, por ejemplo, o también el Banco Mundial, pues estamos un poco en la cola, ¿no?, de este pelotón de cabeza. O sea, estamos dentro del pelotón de cabeza, pero los más rezagados de ese pelotón de cabeza, ¿no? Entonces nos queda mucho por hacer, ¿no? Y es verdad que estamos empezando a reaccionar. Es verdad que ahora la sociedad española considera que la corrupción es el segundo problema público, y eso está bien, digo, es una parte lo más interesante que nos está pasando en estos años últimos, porque está empujando también a los actores políticos, a los partidos, a tomarse más en serio el tema, y hemos hecho ya reformas institucionales, algunas de ellas interesantes, seguramente no suficientes, pero sí interesantes, que van en el buen camino. Y además también los partidos siguen proponiendo nuevas medidas de reforma institucional, ¿no? Bueno, por fin estamos, yo creo, reaccionando como debemos, ¿no? Y nos queda mucho trabajo por delante, pero hemos dado un cambio cualitativo en este sentido, ¿no?, de empezar a encarar el problema que hasta ahora prácticamente lo ignorábamos, ¿no? Y una cuestión más. Seguro en la universidad sí, pero a nivel de ciudadanos, ¿tenemos diferentes formas de ver los casos de corrupción, ya vengan desde entidades locales o regionales o nacionales, o a todo le damos, a nivel sociedad, ¿no?, la misma importancia? Bueno, hay una percepción, digamos, generalizada, y es la insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones de representación política, ¿no? Es decir, la corrupción es un poco el indicador para la gente de que las instituciones de representación política no funcionan bien, ¿no? Que al final hay una serie de intereses particulares especialmente potentes que tienen un acceso privilegiado a los poderes públicos, y que, sin embargo, pues el interés social general, el interés de la mayoría de los ciudadanos no está bien representado, ¿no? Esa sensación es generalizada. De hecho, cuando preguntamos por los distintos niveles de gobierno, incluso los ciudadanos son más duros con las instituciones nacionales de gobierno que con las instituciones autonómicas o locales. Es decir, que hay una percepción un poco mejor, ¿no?, del funcionamiento de las instituciones, sobre todo de las locales. Y sin embargo hemos visto también en estos años que la corrupción se ha concentrado sobre todo en este tipo de instituciones, ¿no?, en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales, más que en el ámbito nacional. Es decir, que en gran medida esa percepción muy alta, ¿no?, de la corrupción muchas veces no mide tanto el nivel exacto de corrupción, digamos, delictiva, sino sobre todo esa insatisfacción con el funcionamiento, ¿no?, de los órganos de gobierno, ¿no?, de los órganos de representación. Esa idea del 15M y posterior, ¿no?, ese lema, ¿no?, que se puso tan de moda del no nos representan,
ha tenido bastante éxito, ¿no?, en la sociedad española, y en torno a un 70% de los ciudadanos españoles que sienten esa insatisfacción, ¿no? Y eso es un problema grave porque, en fin, un país cuyas instituciones políticas no están bien valoradas por los ciudadanos, pues es un país que tiene problemas para afrontar su futuro, ¿no? Pues es un país en el que es difícil tomar decisiones públicas que sean respaldadas por los ciudadanos, que tengan la legitimidad suficiente, y eso pues es un obstáculo, en fin, muy considerable, ¿no?, para afrontar el futuro. O sea que hacemos bien en empezar a tomarnos en serio el problema e intentar corregirlo. Ahora, hay dos perspectivas también en cómo nos enfrentamos al problema. Una es, solo veo la corrupción de los demás, pero tengo problemas para ver la de mi propio campo, y eso está muy extendido. Digo, hay mucha gente que en fin, también se enfrenta de manera interesada, ¿no?, con la denuncia de la corrupción, y bueno, el caso más ejemplar es este que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no?, con el caso de Manos Limpias y Ausbank, ¿no? Pero en fin, hay muchas más organizaciones que funcionan así en ese sentido, ¿no? Y muchos partidos también que cuando hablan de la denuncia de la corrupción están pensando en la denuncia de la corrupción del partido tal o del partido tal, pero no en una lucha de fondo, ¿no?, sobre las condiciones que hacen posible la corrupción, y por tanto pues no está tan claro que estén dispuestos a asumir lo que significa la lucha contra la corrupción, las reformas que hay que hacer, que implican que si ellos llegan al gobierno también se tienen que atar las manos, ¿no?, y no hacer determinadas cosas. No está claro que estén dispuestos a eso, ¿no? Bien, 500.000 de preguntas por lo menos tengo en este momento en mi mente, pero vamos a hacer una, porque claro, Fernando tiene una agenda muy apretada, con lo cual os pido que a nuestros invitados que seáis breves si queréis plantearle alguna cuestión a nuestro invitado. María Jesús López es concejala del Ayuntamiento de Ellín por parte de Ciudadanos. María Jesús, le escucha. Hola, Fernando, encantada de verte de nuevo. Hola, María Jesús, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Una pregunta que yo creo que es buena. ¿Esto tiene solución? Que yo creo que es lo que decimos. Podemos estar hablando aquí sobre la corrupción, las causas, pero ¿cuáles son las medidas? O sea, ¿de qué manera podemos conseguir empezarnos a parecer a los países que lo están haciendo mejor? ¿Esto tiene solución? Sí. ¿Es fácil poner en marcha esa solución? No, es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y la prueba está en que son muy pocos los países que tienen un buen control sobre la corrupción. Son pues los nórdicos y los anglosajones, en fin, poco más, ¿no? Y es más, incluso estos países están constantemente amenazados de regresión, ¿no?, de ir para atrás en las conquistas que han hecho en el control de la corrupción. Ahí hay un autor, yo creo que será bien conocido de todos porque se hizo muy famoso hace unos años por un ensayo a raíz de la caída del muro de Berlín sobre el final de la historia, Francis Fukuyama. Es un pensador americano de origen japonés, ¿no?, que dice muy claramente en su último ensayo, dice algo que realmente es para hacernos pensar, ¿no?, que los seres humanos estamos programados genéticamente para el nepotismo y el clientelismo. Es decir, estamos programados genéticamente para la protección de los familiares y de los amigos, ¿no?, para entrar en relaciones de intercambio con amigos y para proteger a los familiares al máximo. Y que precisamente eso es lo que explica, primero, porque somos animales sociales, son las bases de nuestra sociabilidad, y además explica la supervivencia de la especie. Y bueno, pues aquellos países que han conseguido controlar la corrupción son países que han conseguido poner en marcha instituciones que limitan, que obstaculizan o debilitan, ¿no?, este instinto tan primario que tenemos todos los seres humanos y que seguimos teniendo. Es decir, que tener las instituciones que reprimen estos instintos es muy difícil de conseguir, y sin embargo una vez que lo consigues te garantiza unos niveles de prosperidad y de buen funcionamiento social y de bienestar social mucho mayores, ¿no? Bueno, ¿se puede conseguir? Sí, claro, ha habido otros países que lo han conseguido, incluso en esta época hay países más cercanos a nosotros que están incluso en peores condiciones que España, que están progresando en el control de la corrupción.
Normalmente en literatura sobre la corrupción, pues además de, en fin, de estos casos históricos de los países de los que muchas veces nos sentimos tan lejanos, ¿no? Los vemos como, bueno, porque son extraños, ¿no? Han conseguido una cosa que los demás no, pero sin embargo hay otros países más cercanos que sí están progresando y algunos de estos países que se destacan, por ejemplo, algunos son de la familia latina, ¿no? Como Uruguay o Chile, ¿no? Que han conseguido mejorar mucho el control de la corrupción en los últimos tiempos, ¿no? Y luego algunos países de la Europa del Este, como sobre todo el país que más se destaca, más cercano y del que también podemos aprender muchas cosas, es Estonia, ¿no? Lo que han hecho estos países es sobre todo, digamos que los objetivos de la lucha contra la corrupción son dobles, ¿no? Por un lado es reducir las oportunidades para la corrupción, y reducir esas oportunidades se hacen reduciendo la discrecionalidad que tienen los decisores públicos cuando toman decisiones. Por ejemplo, cosas tan sencillas como ampliar el gobierno electrónico, ¿no? Cuando tú cada vez más decisiones políticas más las haces depender de mecanismos de gobierno electrónico, recortas la capacidad de discrecionalidad o de arbitrariedad, más incluso que la discrecionalidad, en la toma de esas decisiones, ¿no? En la contratación pública, por ejemplo, se pueden hacer grandes progresos como ha hecho Estonia, ¿no? Y sin embargo aquí es una de las grandes fuentes de corrupción. Es decir, cortar lo que los anglosajones llaman la cinta roja, es decir, recortar los procedimientos discrecionales de toma de decisiones, hacerlos más transparentes, hacerlos más directos, ¿no? Todo eso mejora muchísimo el control de la corrupción. Eso tiene que ver con todo ese ámbito que son el que decía de las oportunidades para la corrupción, ¿no? Y el otro ámbito es el ámbito de los controles, ¿no? De las limitaciones al poder ejecutivo. Y aquí también tenemos mucho que hacer. Tenemos reconocidas constitucionalmente una serie de agencias de control cuyo papel es el de arbitraje, ¿no? Es el árbitro del partido de fútbol que hace que el juego sea imparcial, ¿no? Entre los dos equipos contendientes. Bueno, pues nuestros árbitros no están en la mejor de las posiciones para hacer su labor de arbitraje, ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal de Cuentas, ni todo este tipo de agencias, ni la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por ejemplo. Este tipo de agencias tienen un papel clave, pero cuando las politizamos en exceso, como ha ocurrido en España en los últimos años, pues el problema es eso, que no acaban de cumplir bien su papel, ¿no? Y son un árbitro que no es imparcial, es un árbitro que al final siempre pita para el de casa, ¿no? Y esto es un problema. Bueno, pues dar pasos también en la imparcialidad de estos árbitros es una tarea fundamental, ¿no? Le saluda también José Manuel Díaz, de Izquierda Unida Ganemos. Hola, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, tengo un par de preguntas, aunque voy a hacer un esfuerzo por resistir la tentación de volver a mi época de universidad y empezar a tomar apuntes, ¿no? Porque andamos todos, la verdad, bastante mal de tiempo. Pero un par de apuntes en cuanto a un par de comentarios. Se refería a que estos delitos, esta delincuencia ha bajado ahora porque son un tipo de delitos que principalmente se produjeron en la época del boom urbanístico, ¿no? Sin embargo, son delitos que por sus propias características, ¿no?, son complicados de estudiar y se extienden mucho en el tiempo, ¿no? Porque es una pregunta básicamente, delitos de corrupción que tengan una extensión breve de semanas o meses, hay muy pocos, que son casi todo tramas organizadas y que requieren, pues eso, una planificación y un desarrollo de años, ¿no? Sí, de los grandes casos, desde luego son grandes tramas. Tramas que tienen su parte delictiva, es decir, que hay una parte ahí sumergida, ¿no?, delictiva, pero tienen otra parte que es legal, es decir, que también hay mucho de influencia indebida a la hora de generar algunas normas, ¿no?, algunos reglamentos, algunas cosas que favorecen descaradamente a alguno de los actores que ha tenido esa capacidad de influencia, ¿no? O sea, que no solo hay que mirar a la parte delictiva de la corrupción, hay que ver también lo que son redes de clientelismo, muchas de ellas que no comportan conductas ilegales, ¿no? Claro, sí, precisamente eso es lo que hace que sean delitos tan difíciles de investigar, ¿no? Esa parte delictiva, pero también
también tergiversada o también tejida con una parte legal, una parte de si poner de hecho la norma a servicio del delincuente, ¿no? Sí, eso, y perdona que te corte por aclarar un poco también, ¿no? Pero luego también el tema de en qué situación están quienes persiguen la corrupción criminal, ¿no? Es decir, con qué medios cuentan los jueces y los fiscales, por ejemplo, ¿no? Hemos dado pasos, por ejemplo, en la especialización de algunos cuerpos policiales en la lucha contra la corrupción. Se han hecho algunos progresos, por ejemplo, dentro de la UCO se creó un grupo al principio que se dedicaba solo a delitos urbanísticos y que funcionaba bastante bien, la UCO de la Guardia Civil, ¿no? Que ahora pero como los delitos urbanísticos, en fin, bajaron, pues ahora se dedica a delitos contra la administración en general, ¿no? Y funciona bastante bien. O la UDEF también ha hecho grandes progresos. Pero, sin embargo, si nos comparamos con países de nuestro entorno, con estos países con los que deberíamos compararnos, como decía al principio, los medios con los que cuentan nuestros jueces y nuestros fiscales son ridículos comparados con ellos. El número de jueces y fiscales por 100.000 o por 10.000 habitantes, como se suele contar, son mucho menores que en el resto de países de nuestro entorno. Es decir, que esto da idea de que este tema no ha sido una prioridad, ¿no?, en los distintos gobiernos, y eso es una cosa que tenemos que también que progresar bastante, ¿no? Y además luego la calidad normativa, es decir, el tipo de normas que tenemos normas muchas veces muy incoherentes entre ellas, y tenemos una profusión de normas, como aquí en este país todo lo arreglamos con una norma, ¿no? Hay un problema en no sé qué, pues cambiamos la norma, y al final tenemos una inflación de normas, que el problema no son las normas, el problema es la aplicación de esas normas, ¿no? Las estructuras organizativas que hacen falta para que esas normas se cumplan. Tenemos del orden de 10 veces más disposiciones normativas que en Alemania, siendo un país que tiene más o menos la misma complejidad organizativa que España, pero mucha más población. Es decir, que hace falta también una cierta limpieza, ¿no?, en cuanto al tipo de normas vigentes, ¿no?, y una cierta racionalización en ese sentido, y dejarnos un poco de resolver los problemas creando una norma, que es algo que enseguida te da visibilidad en los medios de comunicación, pero que no resuelve los problemas, ¿no? Le saluda ahora Juan Antonio Moreno, del Partido Popular. Bueno, le iba a decir señoría. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo quiero plantear dos cuestiones diferenciadas, pero sí dentro de la misma pregunta. Aquí estamos como partidos políticos, ¿no?, como representantes de formaciones políticas, y por lo tanto voy a dirigirme hacia ese lado, ¿no? Los partidos políticos todavía tienen mucho que hacer, sobre todo los partidos políticos tradicionales, en cuanto a lo que internamente, ¿no?, y normativamente en la elección de cargos y algunas cosas más, ¿no? Yo por ahí, por un lado, lo que hemos visto que ha pasado, por ejemplo, recientemente en Austria, es un ejemplo de lo que podría pasar en España si esas formaciones políticas grandes, yo creo que no cambian si no tienen esa intención de cambiar, ¿no? Porque se han visto abocados al fracaso más absoluto. La ultraderecha y los verdes son los grandes ganadores en esas últimas elecciones, en detrimento de esas grandes formaciones políticas tradicionales en este país en concreto. Y yo pienso, quizá es una reflexión más que una pregunta, que los partidos políticos tienen que hacer mucho más para poder que la participación de la afiliación y de todos los que componemos los partidos políticos sea abierta y que sea directa, ¿no? Eso por un lado. Y luego como corrupción lo equiparamos a fraude y demás, también me gustaría conocer su opinión al respecto de que muchas veces nos vamos a la mayor, ¿no? Pero en el día a día y en este país en donde metámonos todos, la picaresca es también una de nuestra forma de proceder, con un simple gesto, es decir, por ejemplo, una facturación sin IVA o un pago eludiendo ese tipo. O sea, si el ciudadano de a pie también tiene que hacer cosas para que todo esto mejore. Sí, digo sí a los dos comentarios, ¿no? Los partidos tienen mucho que decir y además se la juegan, como bien decías. Tenemos, el caso de Austria que comentabas, pero hemos tenido un caso, en fin, muy cercano a nosotros,
que es también una escuela, un laboratorio del que aprender muchas cosas y precisamente del que aprender lo que no hay que hacer. Por los riesgos también que tiene, que es el caso italiano, ¿no? El caso italiano vivió una situación parecida a la que estamos viviendo nosotros en mitad de los años 90 con la Tangentopoli, ¿no? Y la operación Manos Limpias, y aquí dio lugar a aquello, o sea, dio lugar a la transformación del sistema de partidos, a la desaparición de los partidos tradicionales, una ebullición enorme que acabó en un fenómeno como Berlusconi, ¿no? Un fenómeno de populismo que lo que hizo fue todavía incrementar más los niveles de corrupción, ¿no? Es decir, que allí hubo una oportunidad para enfrentarse al problema de la corrupción y del clientelismo en esa sociedad y sin embargo pues esa oportunidad pues fue dilapidada por completo, ¿no? Y están en una situación peor de la que estaban en ese momento, ¿no? Tenemos mucho que aprender de eso y tenemos que reaccionar ante eso. La sociedad, por supuesto, esa es la clave, digo, pero la clave más complicada de hacer. ¿Por qué? Porque la gente no cambia así de comportamiento de la noche a la mañana. Digo, tiene también que entender que los incentivos que hay moviendo sus comportamientos han cambiado, ¿no? Y cuando uno tiene una sensación de que las instituciones de gobierno no funcionan, que aquí están pues para favorecer a los de siempre, que lo hemos visto con las tarjetas black, con tal, ¿no? Que aquí al final pues son 4 los que dominan este país y siempre se lo llevan y tal. Todo eso genera una desmoralización que hace que cuando tus expectativas son tan malas sobre las instituciones de gobierno, pues tú adaptas tu comportamiento a eso. Es decir, ¿en qué país vivo? Vivo en un país, y esto está muy claro en las encuestas, cuando le preguntas a la gente, una pregunta tan poco política como la de qué es lo que hace falta en esta sociedad, en la sociedad española, para convertirse en millonario, ¿no? Para tener éxito económico. Y la gente dice, por más de la gran mayoría, más de un 50 y tantos % de la gente dice que lo que hace falta en este país no es tener buenas ideas y esforzarse en conseguir, en ponerlas en marcha, ni siquiera es tener suerte, sino que lo importante es tener los contactos adecuados. Claro, si esa es la expectativa, es normal que uno trampee por donde pueda, porque esa es la sociedad la que entiende que es en la que vive, independientemente de que te guste o no te guste vivir en una sociedad así. Bueno, pues lo que hace falta es cambiar esas expectativas, y cambiar esas expectativas para que la gente cambie su comportamiento y no defraude Hacienda y tal, implica que los primeros que tienen que hacer esos cambios son los actores políticos, ¿no? Y generar unas expectativas distintas, ¿no? De que aquí las instituciones de gobierno funcionan y funcionan de manera imparcial y aquí tratan a todo el mundo igual y tenemos unas normas que funcionan y tenemos unos árbitros que hacen un arbitraje imparcial. Eso es lo que hace falta conseguir para si realmente lo que queremos es cambiar las expectativas que tiene la gente, ¿no? Yo simplemente un pequeño comentario a decirle, yo coincido con usted en algo que comentaba antes, en que yo pienso que lo que ha fallado en este país también, independientemente de que haya gente que se haya querido aprovechar de siglas, de partidos, de instituciones para hacer su huerto, los mecanismos de control. Los mecanismos de control, pero ya lo digo solamente también por el agujero de los bancos. O sea, los mecanismos de control son fundamentales y creo que eso ha fallado en este país. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es una clave, Le saluda ya por último María Dolores Vizcaíno, del Partido Socialista. Hola, buenos días. Hola, buenos días, María Dolores. Yo quería hacer una pregunta, así como su opinión como jurista de cómo se podría articular en el Código Penal el tema de devolver el dinero ganado ilícitamente en cuentas en paraísos y todo eso. Bueno, eso de ganado. Bueno, por eso que si había algún mecanismo. Bueno, déjame aclarar que probablemente eso había una confusión. Yo no soy jurista, soy politólogo, soy profesor de ciencia política, aunque sí que es verdad que estoy dentro de una facultad de Derecho, pero mi formación no la de jurista, ¿no? Entonces, probablemente no sea el más indicado para esto, pero sí que te puedo decir que eso es un tema que está resuelto. Digo que hay legislaciones en otros países que lo dejan bastante claro y que conectan con algo que acabamos de poner en marcha en España, pero de manera todavía muy tímida, que son las oficinas estas de recuperación de activos, ¿no? Oficinas de recuperación de activos de los frutos de la corrupción y la delincuencia, ¿no? Que es la clave para seguir la pista del dinero y recuperar ese dinero, ¿no?
son estructuras complejas, pero bueno, que ya están en marcha en otros países y que en algunos de ellos funcionan con cierto éxito. O sea que si tenemos realmente voluntad política de poner esto en marcha, la solución técnica está hecha, ¿no? Don Fernando, bueno, seguro que nuestros invitados tendrían también muchísimas más preguntas que realizarle. Nos hemos aprovechado en demasía, yo creo, de su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy en los desayunos de Solo Radio, y cuando quiera tiene una invitación para visitar Ellín y para compartir con nosotros una tertulia, porque nos ha dejado a todos con la boca abierta y los oídos todavía más abiertos. Muy bien. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo. Un saludo, Fernando. Hasta luego. Pues yo no sé vosotros, yo como digo, 500.000 por lo menos de preguntas más le habría realizado a nuestro invitado. Y José Aurelio, sí. Lo curioso es que Fernando tiene el 500.000 de respuestas. O sea, seguro. Quiero decir, a mí realmente me dejó impresionada la clase que tuve con él, de cómo explicaba las cosas, cómo con la sencillez que lo explicaba y de qué manera pues iba poniendo o iba estructurando las ideas. Y yo creo que eso es muy bueno. O sea, lo mejor es estructurar las ideas. O sea, aquí se ve clarísimo que hay un problema, como decía, o sea, se ha llegado a un extremo de falta de legitimidad. Y yo creo que ahora tenemos la obligación, los que nos hemos metido en esto de la política, de darle la vuelta a la tortilla, de dar ejemplo. Pero ser el ejemplo del cambio, porque hemos visto que la propia sociedad, al no tener referentes, al no tener ejemplos, pues lo que ocurre es que, bueno, pues intenta pagar sin IVA, por decir algo, o intenta, o la respuesta de decir, ¿cómo puedo prosperar? Pues haciéndome amigo de alguien. Bueno, pues en la medida que, ¿cómo se puede romper este círculo vicioso que tenemos? Pues quizá con los que nos hemos comprometido, los que estamos aquí, podemos romper ese círculo y empezar a cambiar para dar ese ejemplo. Y ese ejemplo que finalmente diga, bueno, pues si realmente nuestros políticos han sido capaces de cambiar o han sido capaces de hacer las cosas de manera distinta, no como siempre, como se ha hecho hasta ahora, pues igual poco a poco esa sociedad, que probablemente de ahí volverán a salir los políticos, pues es ese círculo virtuoso que nos conseguirá cambiar la sociedad. Y evidentemente una de las medidas es cambiar las instituciones para que los procedimientos de control sean más efectivos. Y las instituciones son todas, incluido, y me incluyo, los propios partidos políticos, mecanismos de control interno más eficaces y más transparentes. Incluso yo pediría aquí, que ya lo hemos pedido, una ley de partidos donde nos digan a todos lo que tenemos que hacer. Y lo siento, o sea, yo he visto, porque he visto leyes de partidos de otros sitios que te dicen lo que tienes que hacer. Si te dicen lo que tienes que hacer, si te dicen cómo tienes que presentar las cuentas, si te lo están haciendo transparente, es bastante más difícil de que te desvíes, de que no seas lo suficiente, o si te desvías, hay el mecanismo para controlarlo. Yo sí me gustaría hablar a nivel local. Quiero decir, muchas veces hablamos de generalidades y de cuestiones nacionales que son difícilmente abordables desde un ámbito local. Y sí que me gustaría poner sobre la mesa diferentes medidas que a lo largo de los años se han adoptado en nuestra ciudad y en nuestro ayuntamiento, precisamente para evitar que nadie tenga la tentación, ¿no?, de meter la mano primero y de luego de adjudicar o de hacer adjudicaciones que no estén controladas, ¿no? Yo creo que Ellín fue un ayuntamiento pionero en medidas de transparencia de los cargos públicos. Mis datos personales, mis datos económicos y todo mi declaración de la renta está a disposición en una página web que tiene el ayuntamiento y es visible por cualquier persona que acceda telemáticamente al Ayuntamiento de Ellín. Eso es un ejercicio de transparencia que se lleva haciendo en el Ayuntamiento de Ellín pues del orden de 8 o 9 años ya, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor porque no todos somos iguales en esto de la corrupción y en querer solucionarlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que transparencia en el ámbito de lo local, ojalá y todos los cargos públicos nacionales de todos los ámbitos tuviesen la normativa que tenemos en el Ayuntamiento de Ellín de transparencia, ¿no? Luego hay una segunda cuestión. En el Ayuntamiento de Ellín se ha eliminado el dinero del grupo.
Los grupos políticos no tenemos dinero, no tenemos asignación, no tenemos consignación presupuestaria, no tenemos ese dinero que otras formaciones políticas les llega a sus grupos, tanto municipales como diputación, tal, etcétera. El Ayuntamiento de Ellín decidió, 3 partidos políticos que estaban en la anterior legislatura, decidimos eliminar esas asignaciones. Si no teníamos para dar una subvención, ¿cómo nos atrevíamos o cómo teníamos la cara de asignarnos dinero a los grupos municipales? Pues bien, yo me alegro que en esta nueva legislatura esa medida continúe y creo que debe de perpetuarse. Es decir, los partidos políticos que trabajamos en el ayuntamiento ya tenemos herramientas municipales para ejercer nuestra función y tenemos personal que también nos pone el ayuntamiento a nuestra disposición para ejercer esa función y, por lo tanto, yo creo que es una segunda medida el que no tengamos consignación de dinero del grupo que evita tentaciones al respecto. Y luego una tercera, que también está muy consolidada en el Ayuntamiento de Ellín, son las mesas de contratación. Cualquier tramitación administrativa de cualquier suministro de obras o servicios está canalizado a través de una mesa de contratación. Eso también es, bueno, pues yo creo que higiénico, ¿no? Y por supuesto imprescindible. Hay una cuarta cosa que me acabo de acordar y es en materia de personal, que la diré ahora. En las mesas de contratación son eminentemente técnicas. Los políticos, María Jesús, tú que has participado últimamente en alguna, vamos de meros espectadores y meros fiscalizadores. Eso sí, luego tenemos que avalar con nuestra firma lo que los técnicos han decidido. Pero sí que es verdad que es una mesa compuesta por abogados, por arquitectos, en definitiva, por técnicos en la materia que sea, y lo único que hacemos, por supuesto, funcionarios de intervención, etcétera, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la mesa de contratación también es fundamental, es decir, declaraciones de bienes, dineros de grupo, mesas de contratación, y luego decidimos también no participar en los tribunales de selección los políticos de Ellín. Es decir, no participamos en ninguna selección de ninguna plaza pública, ningún político, precisamente para evitar esa tentación del amiguismo, esa expectativa que pudiera generarse ante una posible contratación. Yo creo que el Ayuntamiento de Ellín tiene en marcha una serie de mecanismos. Ojalá y todos los ayuntamientos de España aplicaran nada más que estas 4 normas. Si todos los ayuntamientos de España, todas las administraciones aplicaran estas 4 normas, seguramente a todos nos iría mejor y la percepción del ciudadano sería más positiva al respecto de nuestros políticos. Pero Ellín puede ser paradigma también de una serie de medidas que yo considero bastante importantes. Voy a introducir en la tertulia un mensaje doble que nos envía un oyente. Dice, ¿cuál es el papel del político local que pertenece a partidos, en algunos casos sus líderes en casos de corrupción salpicados desde las cúpulas hasta los ayuntamientos? Y luego dice también los partidos salpicados por la corrupción y que presuntamente se han financiado ilegalmente o que están siendo investigados por ello, que los tribunales ven indicios de dicha financiación, deberían ser apartados de un proceso electoral por parte de la Junta Electoral Central. ¿Los partidos denuncian esto ante la Junta Electoral? Ahí es nada. Bien, yo me tiro siempre a la piscina, ya me conoces, ¿no? Yo voy a decir una cuestión. Yo creo que los partidos, y lo digo así, tal cual, no son corruptos. Hay personas dentro de los partidos que se aprovechan de esas siglas para hacer sus chanchullos. Y eso yo creo que es injusto decir que cualquier formación política es corrupta per se, porque en la mía, por ejemplo, somos 800.000 afiliados en toda España. Yo creo que 800.000 personas corruptas, pues es mucho decir, ¿no? Que hay gente que es un cara dura, sinvergüenzas, etcétera, y que aprovechan las siglas para hacer esos contactos y para hacer esas cuestiones. Me parece que eso es así y en mi partido los hemos tenido. Sinvergüenzas, caraduras, que han hundido las siglas de este partido, que es un partido en donde estamos muchísimas personas, que lo que hemos hecho ha sido echar a esa gente a la calle y vamos a seguir haciéndolo y se van a seguir abriendo expedientes para echarlos a la calle. Lógicamente,
en este escenario, pues claro, los ciudadanos sienten, ¿no? Sienten desprotección de esos representantes públicos, ¿no? Pero yo considero que partidos políticos corruptos me parece que no existen en nuestro país. Y vuelvo a insistir en ello porque creo que es fundamental diferenciar, porque yo soy de un partido, del Partido Popular, y yo creo que esa formación política hay que separarla de sinvergüenzas como Bárcenas, como chorizos, no sé, en fin, los casos que hayan podido salir de corrupción de gente relacionada con mi partido político en Valencia, en fin, en las Baleares. Pues todos esos los hemos echado, eso para empezar, y vamos a seguir echándolos. Y a cualquiera que tenga la tentación de utilizar nuestras siglas para meter la mano en donde no debe de meterla, lo vamos a poner de patitas en la calle. Y claro, eso ya se sabe. Y como tú bien decías antes, todo lo que está saliendo ahora, de hace 7 u 8 años, todas esas personas ya no forman parte del Partido Popular, ni representan al Partido Popular. Ahí, no sé, yo espero, por ejemplo, que si se hacen listas, que espero que sí, si al final hay elecciones, pues por ejemplo, gente de Castilla-León ya no participe en esas listas que está ahora mismo en el Congreso y que se ha ido al grupo mixto. En definitiva, yo creo que hay que actuar. No sé si no existe normativa para responder a la pregunta del oyente en cuanto a la Junta Electoral Central. Yo creo que la Junta Electoral Central debería, si existe normativa jurídica al respecto, aplicarla. Es decir, aquí lo que tenemos que ser es todos muy estrictos. Si vuelvo al ejemplo tonto del IVA, si tú haces una factura sin IVA o si quieres pagar sin IVA o tal, si tienes la posibilidad de hacerlo, pues ya mal asunto. Sí, es que eso no se tendría que preguntar. Entonces, pues esto pasa lo mismo. O sea, aquí lo que no se pueden tener son empresas que tengan esas posibilidades, porque al final se nos van los dineros por todos lados. Pues lo mismo, si hay partidos políticos o personas en partidos políticos que lo hayan hecho y la Junta Electoral Central tiene que tomar medidas, yo vería perfecto que cualquier condenado, o sea, un condenado por casos de corrupción, la inclusión de la lista, eso también se ha quitado, pero o sea, son cosas que ahora mismo ya las tenemos interiorizadas, pero que a lo mejor hace 2 años esto era normal, que bueno, y ayuntamientos, madre mía, cuántos alcaldes, cuántos concejales de urbanismo, cuántos responsables han pasado por estas historias. Pues efectivamente, que actúe la justicia y la Junta Electoral si tiene que actuar, que actúe. En cualquier caso, al menos en el ordenamiento español, la Junta Electoral no tiene una labor directa de fiscalización. En otros países sí que pasa. O sea, en otros países supervisa las cuentas, incluso hace, por ejemplo, en Inglaterra, hace análisis de las campañas para verificar si lo que estás haciendo tienes dinero suficiente para hacerlo. O sea, nadie puede hacer allí un acto público y después decir que le ha costado 2 euros o que ha sido gratis, por ejemplo. Aquí es bastante más complicado. O sea, el tema de financiación de partidos políticos es una de las de los mecanismos donde a veces vas escondiendo cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso existe en Estados Unidos y es transparente. Es decir, hay una persona que puede decir, yo es que he donado al Partido Republicano $100.000. Sí, ¿no? Y además eso debería ser así en España. Ahí existen los lobbies y además dice que en Estados Unidos yo he dado 100.000 porque yo quiero que me pongan un casino en tal sitio. Claro. Y lo dicen así. Y después le ponen el casino y no pasa nada, ¿no? Pero como los indios, hay un ejemplo de unos indios. Pero en cualquier caso, lo suyo es que hemos de darle la vuelta a todo. Y claro, el que salga en casos de corrupción en un partido dice, bueno, sale un caso de corrupción en un partido, lo suyo es ver hasta qué punto ese partido tiene mecanismos internos suficientemente rápidos para actuar. No, eso no significa decir que, bueno, pues inhabilitamos al partido completamente para hacerlo. Bueno, entonces yo creo que nadie, o sea, no se podía presentar nadie, porque me refiero a un partido grande, estructurado. En algún momento pueden pasar cosas, como ha pasado. O sea, nos ha pasado la primera vez a nosotros, a Ciudadanos, la primera vez que entramos en el juego político y la primera vez que empezamos a mover facturas y a pagar facturas, pues alguien va y la caga, intencionadamente o no. Pero quien la caga, la paga. Que eso es lo fundamental, o sea, que se vea ejemplaridad en la acción de
en los mecanismos internos del partido para decir sí. Aunque la haya cagado, o sea, aunque no haya metido la mano en la caja, pero si lo ha hecho mal, lo paga. Pero es que en cualquier ámbito de la vida, tus acciones tienen unas consecuencias y por lo tanto, claro, en los partidos políticos debería estar regularizado es decir, lo que tú estás hablando, el ejemplo de Murcia, al día siguiente fuera, ya está, fuera. Se acabó. Dolores. Pues yo estoy de acuerdo, que creo que quien lo hace lo tiene que pagar y que en los partidos las personas que sean corruptas o las personas que lo hagan mal tienen que desaparecer. No podemos pagar, como digo yo, justos por pecadores. Quien lo hace lo paga. Y estoy de acuerdo con Moya en Ellín. Yo creo que en Ellín puede que seamos ejemplaridad porque tenemos un montón de herramientas y mecanismos. O sea, yo digo que yo una semana antes de entrar como concejal ya tuve que presentar mi declaración de bienes y se publica en las páginas. Y perdona, y en Castilla-La Mancha, yo que he sido miembro de la candidatura regional, solamente por ser miembro de la candidatura regional he tenido que presentar en las Cortes la declaración de bienes mía y de mi mujer. De tu mujer. Por eso te quiero decir que, por ejemplo, a nivel local, sí que aquí creo que este ayuntamiento sí que cumple muy bien lo que es para no poder hacer corrupción. Lo primero, tenemos que presentar la declaración de bienes. Todos los procesos están muy controlados por los técnicos. No tenemos casi nunca, como dice el capacidad de decisión potestad política para poder o entra tal. Te quiero decir que a nivel local yo creo que sí que lo estamos haciendo verdaderamente bien. Y luego, por ejemplo, yo a nivel, por ejemplo, de mi partido, sí quiero decirte que, por ejemplo, nosotros el tema de la transparencia lo estamos trabajando un montón, hasta tal punto que somos de los más transparentes en todo tipo de las agencias. Quiero decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos los partidos creo que lo tenemos todo en transparencia internacional, pero es bastante fácil de conseguir. O sea, bueno, pero te quiero decir que todos estamos trabajando, entonces lo que tenemos que hacer es, si nos sale un caso de corrupción, pues fuera. Y se vaya del partido, independientemente de cuál sea. Sí, pero eso para el ciudadano no es suficiente, yo creo, ¿no? Hemos tenido una oveja negra y la echamos del partido. Bueno, a mí eso... No, yo apuntaba una cosa que antes María Dolores decía, que es la Oficina de Recuperación, la he buscado, y de Gestión de Activos. La pena es que está en marcha desde 2013. Porque, por ejemplo, lo que ha pasado con Conde, si hubiese estado en vigor, eso hubiera devuelto las perras. Esto se puso en marcha en el 2013 y es un mecanismo que pues, seguramente manifiestamente mejorable y que se puede... Pero a partir de ese 2013 el Ministerio de Justicia tiene la potestad, a través de esa Oficina de Recuperación y de Gestión de Activos, de buscar todo el dinero que alguien se pueda llevar y que vuelva otra vez de donde no debió salir. Entonces, pongo el ejemplo de Conde, porque anoche escuché a Pablo Casado, el portavoz nuestro, hablar de este tema y puso el ejemplo de Conde. Es decir, con esta ley, a partir de ahora, no va a pasar lo que ha hecho Conde, esconder el dinero, tal, pero no recuperarse. Pues no, ese dinero hubiese vuelto, si era de Banesto, a Banesto, y si era del Estado, al Estado. Pero sí que existe desde 2013 lo que se llama Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Pues yo considero que es muy importante que ya te digo, que lo que se lleven, que se devuelva. Claro. Porque es que si no, no podemos llegar nunca... Un tema también es empezar a introducir la responsabilidad penal de los políticos. Hasta hace... es muy importante. Es importantísimo. Hasta hace pocos... Se ha legislado estos 4 años sobre este tema mucho, sí, pero... En el tema de las empresas, realmente es hasta hace muy poco tiempo que los ejecutivos de las empresas empiezan a tener responsabilidad penal, o sea, pueden ir a la cárcel por mala gestión. Y eso está muy bien, porque tú coges y hundes una empresa y has hecho un montón de gente a la calle y porque lo has hecho mal. Bueno, pues a la cárcel. Entonces, si un político, toma una decisión en contra de un informe de un técnico, está expuesto a que avala con sus bienes la decisión que está tomando. Que eso es también fundamental, es decir... Sí, pero la cuestión es más importante, o sea, quiero decir, ya sé que vosotros, que todo el mundo me dice que yo intento comparar esto con una empresa. Bueno, pues sí, lo intento comparar. Si finalmente nosotros somos el Consejo de Administración, nosotros los que estamos aquí, de una empresa... No tenemos tanta capacidad de decisión. No te creas, porque parece que tienen poca, solo pillar el dinero en muchos consejos de administración, nada más, y después van para figurar. Pero bueno, si fuésemos así, tendríamos que tener responsabilidad penal. O sea, si hemos hecho un agujero grande y hemos hecho mala gestión, pues a la cárcel, que para eso está. Y eso sería medios ejemplarizantes. O sea, si finalmente alguien va a la cárcel, porque eso es lo que le pasa a la gente. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo voy a pedir una factura con IVA si aquí nadie
la paga por cosas muchísimo más grandes. Entonces, ese es el tema. Por eso decía de la ejemplaridad. Y aparte, hay una cosa. El problema de la corrupción, que parece que solo lo vemos en temas políticos, pero es que está embebida en toda nuestra sociedad. O sea, en las empresas, o sea, hay lo que se llama la economía del amiguismo. O sea, que finalmente, es lo que decían en las encuestas, no es importante que tú tengas mucha capacidad, que te prepares bien, que lo hagas lo mejor posible. Lo importante aquí es que consigas el contacto preciso para que te enchufe en una empresa. Eso es lo importante. Entonces, finalmente, esa economía del amiguismo lo que hace es que no sean las empresas eficientes, que realmente no generen los puestos de trabajo que tenían que generar o no generen suficiente valor a la economía para reducir el paro. Entonces, esa economía que, en otros temas podemos poner un montón de ejemplos, porque hay montones de ejemplos aquí, que también puede pasar en todo el mundo, pero es que resulta que aquí nos pasa más. Entonces, claro, si nos pasa más, pues tenemos más paro. O sea, finalmente la corrupción y la economía del amiguismo tiene relación directa con el bienestar de los países, y aquí con el paro. O sea, si lo hubiésemos hecho bien, hoy no tendríamos un 20 y no sé muchos de paro. Y antes decíamos, con el tema del amiguismo, que, por ejemplo, a la hora de las contrataciones públicas, los políticos nos hemos apartado a nivel municipal. Pero claro, eso también lleva aparejado una segunda parte, y es que el funcionariado sea impoluto y los representantes sindicales sean impolutos a la hora de tomar decisiones. Es decir, no solamente ponerle deberes a los políticos municipales, sino también a todos los funcionarios públicos municipales y aquellos que participan en las mesas de contratación, en las mesas de selección de personal, que sean impolutos a la hora de tomar una decisión. Porque claro, no vale que nos quitemos del medio los que tenemos responsabilidad y luego firmamos al final, si el que toma las riendas de esas decisiones pues no está limpio. Por lo tanto, también en el ámbito del funcionario público habría que hacer, yo sé que voy a decir hacer una norma, somos el país con más normas, en eso estoy de acuerdo con su señoría. Entonces, es verdad. Entonces, pero sí que es verdad que, oye, si todos nos quitamos porque creemos que quitándonos los políticos de en medio se hace todo más transparente y cogen las riendas personas que precisamente no lo son o tal, pues que no lo pongo en duda. Quiero decir, no estoy poniendo en duda nada en este momento, pero que si, igual que esos mecanismos de control se nos exigen a los políticos, también se debe de exigir a aquellos que toman las decisiones. Y, por supuesto, en el ámbito privado, desgraciadamente en el ámbito privado, funciona todo lo que tú has comentado, ¿no? Y eso es muy difícil de deshacer, ¿no? Es decir, ¿pero quién va a entrar en mi empresa? Pues quien yo quiera. Hombre, ¿cómo no va a entrar en mi empresa quien yo quiera? Claro, eso es así, ¿no? Es decir, pero sí que es verdad que un buen empresario, que una persona que mire por el futuro de su empresa, va buscando a los mejores. Y cuando haga eso, le va a ir mejor a su empresa. José Manuel. Bueno, reflexiónanos. Yo tengo aquí un montón de reflexiones, como bien decía José Aurelio, ¿no? Sin ánimo de dar una clase de criminología ni demás, pero bueno, aquí hemos puesto sobre la mesa una serie de temas en cuanto a medidas de anticorrupción, en cuanto a medidas de transparencia, en cuanto a mecanismos que tenemos a nivel nacional, legislación que se ha hecho. Vale, nos olvidamos de dos detalles que para mí son fundamentales cuando hablamos de corrupción. El primero de ellos es que precisamente la delincuencia socioeconómica es complicada de perseguir por eso, porque son, y lo comentaba con el profesor, porque son gente, cuando estamos hablando de ciertos niveles, que son capaces de poner la norma a su servicio. Es decir, eso es lo que hace complicado de perseguir este tipo de delitos. Es como lo de Mario Conde. Sí, está muy bien la creación de esta oficina de gestión y recuperación de activos, ¿vale? Pero Mario Conde se estudia en las universidades de economía como genio, porque esto literalmente es fumarse el dinero. No aparecía el dinero, sabía dónde estaba, pero en las cuentas era completamente invisible, ¿no? Por otro lado, otro apunte también con respecto a una apreciación que ha hecho el profesor Fernando Jiménez. Decía que ahora el nivel de corrupción es, si cabe, menor, ¿no? Pero lo que yo le he dicho, que bueno, que son delitos que llevan mucho, con un desarrollo muy extendido en el tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que estamos hablando de que
se ha puesto sobre la mesa que las principales tramas de corrupción eran por delitos urbanísticos, y eso es porque al fin y al cabo el tipo de delincuencia es fruto de su tiempo. Yo me acuerdo de un sociólogo, de Max Weber, que comentaba que cierta tasa de criminalidad no solamente es imposible de erradicar, sino necesaria, ¿no? Y él se refería a esta necesidad de la tasa de criminalidad porque te decía en qué sentido avanzaba la sociedad. Así que estos delitos de corrupción urbanística nos estaban ya haciendo saltar las alarmas de lo que iba a venir después. Es decir, la explosión de la burbuja inmobiliaria, las caídas de tramas en cadena, el corte total de los sistemas de crédito, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso, precisamente ese fenómeno social es lo que ha hecho que ahora sean visibles, pero bueno, que el delito estaba ahí, sigue estando, y bueno, pues la verdad es que tenemos un trabajo más que duro para conseguir erradicarlo. También es un poco, yo me he referido alguna vez aquí también a una cuestión de idiosincrasia, ¿no? Hasta ahora siempre se ha reaccionado con mucha tibieza a lo que eran los delitos de corrupción. Ya he mencionado alguna vez esta encuesta que se manejaba hace unos años, en que el 30% de la población veía como algo normal la existencia de corrupción. ¿Qué ocurre? Que ahora ha explotado, ahora somos conscientes. ¿Vale? A lo mejor hacía falta esa chispa para que un poco cambiáramos nuestra idiosincrasia, ¿no? Y nos diéramos cuenta, como bien decía la semana pasada, que esto no son, como dicen los americanos, delitos sin víctimas, sino que la víctima es la sociedad en su conjunto. Es decir, que una persona que se está llevando un dinero que no le corresponde de una administración pública, que está otorgando un contrato sin unos filtros adecuados, que está metiendo a un amigo a un puesto a unas sabiendas de que no es el más adecuado para desempeñarlo, a quien le está haciendo daño es a la sociedad. Y lo dicho, y en cierto modo me alegro de que ya nos haya saltado la chispa y que ya hayamos dejado de ver la corrupción como algo tan cotidiano y tan aceptable incluso, ¿vale? Algunas cosas más que se han comentado por aquí. Bueno, hasta ahora la verdad es que la corrupción era una cosa que casi podríamos considerar que salía penalmente rentable. Es decir, la pena impuesta precisamente debido a esa relación tibia de la sociedad se veía pagada con los beneficios obtenidos. Y era así, además, yo es que estoy rememorando mi época de estudiante, pero era un tema que se ponía sobre la mesa, pero casi a diario cuando se veía la delincuencia socioeconómica. Era penalmente rentable, ¿vale? Porque cuando se consideraban penas que rondaban los 3 años, con un poco de suerte el juez imponía 2 como máximo de los 3 que pedía el Ministerio Fiscal y se conmutaba la ejecución de la condena, ni siquiera se pisaba la cárcel. Eso sí es sencillo. Aún así, aunque soy partidario de unas medidas penales bastante más duras, tampoco soy partidario, como dices tú, María Jesús, de las medidas ejemplarizantes. Precisamente porque está relacionada con otra cosa que estabais diciendo, lo de que tenemos muchas normas, la medievalización del derecho, que se critica tanto desde algunos círculos. Vale, si no medievalizamos el derecho, tampoco medievalicemos las penas. No es una cuestión de castigo picario. Yo siempre lo he dicho y siempre lo defenderé. Es una cuestión de educación, de concienciación, de que todos veamos, de que una persona que accede a un cargo público ya de serie no conciba el apropiarse de lo que no es suyo o el hacer algún chanchullo como una medida lícita para desempeñar su función. Pero, José Manuel, eso podría ser de cara al futuro, ¿no? Porque la familia Puyol, yo creo que por mucho que intentes convencerle de que está mal, ya vale de poco, ¿no? Ya vale de poco. Mira, por eso estaba diciendo. Os voy a explicar una como cosa. Medida de futuro está bien, pero estamos hablando de los casos actuales. Pero familia Puyol, efectivamente. Por eso decía de penas más duras. También, pero no penas ejemplarizantes, sino penas más duras, que se pague, pero que no el castigo vicario, no el castigo como prevención, sino el castigo como castigo. Sí, pero José Manuel, hay una cosa. Yo en una sociedad donde el deporte nacional es el fútbol y donde desgraciadamente el 99% quiere ganar en el último minuto de penalti injusto. ¿Vale? Injusto. Y si es injusto, mejor. Y si ha sido la falta fuera del área y me han pitado dentro,
es un tema educativo. Ese es un tema, precisamente. El tema de futuro. Sí que es verdad que yo le estaba escuchando y efectivamente es un tema educativo. Es un tema en donde todos sepamos que tenemos que convivir entre todos, que formamos un todo y que lo que hagamos uno le afecta a alguien. O sea, cualquier decisión que adopta una persona le afecta a otra. Y por lo tanto, yo creo que en eso somos fundamentales los padres, que tenemos que educar a nuestros hijos, el ámbito también de la educación. Es decir, yo creo que sí que se puede hacer un trabajo a partir de ahora. Y por supuestísimo, la familia esta que tú has nombrado, pues hombre, yo creo que debe de caer el peso de la ley. José Manuel, lo siento, es decir, eso sí que tiene que ser ejemplarizante. Sí. Y los 3.000 millones de euros, que los encuentren, estén donde estén. Pero mira una cosa, es que es que además cuando van saliendo más siempre están también metidos ellos. Todos ellos. Sí. Pero mirar lo último. Ayer por la tarde tuve una reunión con una diputada del Parlamento de Cataluña y otra chica del partido de Córdoba. Y estamos analizando un tema nada más, que es el tema de los menores. En este caso de Ayaritat, pero pasa en todos los sitios, que los cogen y los llevan a un centro digamos, o sea, se los quitan a los padres por cualquier circunstancia. Se supone que es un hecho, bueno, pues que es crítico para los menores. Bueno, lo que es alucinante es el mercantilismo de eso. O sea, se crea una ley que de repente hace que los menores que pasan a la protección del Estado en Cataluña aumenten un montón. 6.500 menores en Cataluña, 100 centros de acogida privados. O sea, hasta con los menores se está haciendo dinero, hasta con los niños, hasta con los chiquillos. O sea, hay un aseguramiento de una ley que te garantizaba a esa empresa tener chiquillos para meter ahí a 4.000 pavos al año. Pero por favor, o sea, yo me puse enfermísima, o sea, se va... Porque claro, yo pensaba que esto solo iba a ser, yo qué sé, de las ITVs, por decir algo. O sea, en las ITV nos podemos encontrar cosas, pero ya con niños, con menores, que después de editar dice que ha perdido 18 menores que no saben dónde están, que se les han perdido. O sea, una cosa increíble. O sea, vamos a intentar iniciar un grupo de trabajo para incluso proponer leyes que lo cambien, etcétera, etcétera. Pero cuando ves que el mercantilismo, que la sociedad, o sea, las asociaciones delictivas, o no, porque ellos consideran que no son delictivos. A mí me han hecho una ley que está muy bien, yo lo que hago es poner un centro, a 4.000 pavos me gano yo 1.000 pavos por cada chiquillo que hay, y lo que yo necesito es que haya los máximos posibles. Y ya está. Me da lo mismo niños que vacas, que coches, que lo que sea. Entonces, eso es terrible. Es terrible cuando se hace y cuando ves que todo está así y que nadie percibe como que eso sea... Sí. María Jesús, lo que tú estás diciendo es una cosa que es bastante curiosa, ya que te has referido antes a Estados Unidos también. Precisamente sé cómo funciona el sistema penitenciario estadounidense. Cárceles privadas con leyes hechas a medida y penas extremadamente duras porque son cárceles de gestión privada de fondos públicos. Pero que esto no era una cárcel, es un sitio de protección de menores. O sea, se lo quitas a los padres porque su gestión está haciendo buena y lo ves ahí, ni siquiera es una cárcel. Pero yo me refiero a que todo es susceptible de... Decías tú, no, las ITV, no, incluso los menores. Yo he hablado hace un momento de delincuencia socioeconómica, de que la víctima es la sociedad, y la sociedad somos todos. Adultos, niños, ITV, talleres de barrio, tiendas, grandes superficies, es decir, todo. La víctima de la corrupción es la sociedad en su conjunto. Sí, pero en el caso que decía María Jesús, a lo mejor lo imprescindible, en lugar de hacer esos centros, a lo mejor hay que crear 50 escuelas de padres. Para analizar por qué la familia ha llegado ahí, para reeducar a esos padres, reeducar a esos niños, y oye, seguramente muchos de ellos estarán en el ostracismo social y habrá que habilitarles sus cauces, porque mucha gente también desconoce cuáles son los cauces que tiene o los recursos que tiene su municipio, los recursos que tiene su zona para poder desarrollarse, ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor en lugar de crear todos esos centros, pues hay que
hacer una labor, una tarea desde el ámbito socioeducativo. Por eso vamos a mirarlo, pero lo sorprendente es que una de las medidas que... A mí me ha chocado mucho eso. No, pero una medida de las que pone la ley, que es para alucinar, es que tú puedes retirar a un menor de una familia por causas económicas. Si no tiene dinero para subsistirle. Oye, jolines, dale los 4.000 euros que te vas a esa familia. Gestiónalos con ellos, que los contrólalos tú para que no se lo gasten en cosas que no tal. Pero dale los 4.000 euros. Claro. Estamos llegando ya al final del programa. Permíteme que tenemos una oyente que quiere participar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos atentamente. Cuéntenos. Buenos días. Buenos días. Es que estoy aquí en el trabajo y estoy escuchando el tema, y este tema es que me llega ya adentro. Y a ver, yo en el caso mío de los chiquillos tengo 2 sobrinos en acogimiento. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Y yo aquí en Ceuta no hace falta ir a Barcelona. Yo el tema los tengo desde Ceuta y yo llevo con ellos 5 o 6 años. A mí no me dan ni un duro, yo no percibo ni un duro, y yo sé que hay dinero por ahí por ellos que se queda pues el Estado, como dijo María Jesús. Ese dinero ahí está. Yo he hecho un escrito a Toledo por una ayuda, porque yo trabajo, mi nómina es de 700, 800 si es que llego, tengo un alquiler, tengo familia a cargo, y a mí en Toledo me dijeron con una carta que la tengo, que si no estaba yo dispuesta, pues que los devolviera al centro de donde los he sacado. Yo creo que ese tema, es que estáis tocando un tema que me está llegando muy, muy, muy dentro. Así que me contesta alguno a ver qué. Yo, buenos días. Buenos días. Yo soy Juan Antonio. Bien, yo te voy a contestar un poco más desde mi ámbito profesional, como trabajador de servicios sociales, que seguramente como político, ¿no? Yo, en fin, lógicamente no tengo por qué dudar ni un ápice de lo que estás comentando, pero yo sí que no sé, si te viene bien, si incluso seguramente si estuviese aquí Emilio, no sé, poner a tu disposición los recursos municipales que tenemos, en el sentido, no sé, que con la propia coordinadora del departamento que pudieras hablar, que pudieran ver tu caso y que, bien, estudien las diferentes posibilidades que pudieran existir. De Gina a Toledo. Toledo está muy lejos y a lo mejor tenemos recursos más cerca a nivel local, a través de alguna institución pública o a través de los propios recursos que tiene el ayuntamiento, porque el ayuntamiento de Gin tiene también recursos propios en el ámbito de los servicios sociales que se pueden poner en marcha si es el caso y poder realizar una intervención con esas personas de acogida, con tus sobrinos. Y, por supuesto, Albacete también. Quiero decir, antes de llegar a Toledo, porque como digo, es que hay muchos kilómetros y yo me los he hecho muchas veces, pero es que está muy lejos. Entonces, yo te aconsejaría, con un trabajador social del ámbito municipal o con la propia coordinadora del Departamento de Servicios Sociales, que se estudie tu caso, que se vea y que todos aquellos recursos que podamos poner a tu disposición, yo creo que tenemos recursos a nivel municipal y que existen recursos a nivel autonómico en el propio Albacete. Entonces, bueno, no sé, ofrecer un poco ayuda, ¿no? Ofrecerte un poco... Perdona, pero te interrumpa. Es que esos palos los he tocado todos. Todos. Desde aquí, desde el ayuntamiento hasta por el comedor, que ahora es cuando la beca me la habían concedido. Me habían dado media beca, llevando todo, las nóminas, lo del recibo de alquiler, y luego ya, pues desde el director, que le estoy muy agradecido, le dijo al asistente social que le pertenecía la beca entera del comedor, que esa mujer no llega, y yo no me quejo de mucho porque me da pena de que me lo quiten, como diciendo, no llegas, pues te lo quitamos, y no son mis sobrinos y a mí me duele, haría lo que sea, pues no... Yo creo que en casos como el tuyo, igual que cualquier persona que decide, que toma una decisión tan difícil como acoger a personas que no, en fin, que no son suyos, ¿no? Aunque sean cercanos, pero no son suyos. Quiero decir, ese tipo de decisiones, pues seguramente la sociedad debería de ser más sensible con este tipo de situaciones. Es decir,
el acogimiento tiene una serie de requisitos, tú los has cumplido a la hora de que la ley, porque eso se hace a través de norma jurídica, quiero decir, a la hora de que te los han adjudicado, tú has cumplido una serie de requisitos. Y luego está la segunda parte, es decir, la continuidad, el día a día. Yo creo que la sociedad no debería dejar que ese día a día lo caminases tan sola como están mostrando que lo estás haciendo, ¿no? Y yo, pues vuelvo a insistirte, tiene el Ayuntamiento de Ellín recursos para ayudar a gente que lo está pasando mal, que muchas veces es que parece que el Ayuntamiento de Ellín no... Pues sí, existen partidas presupuestarias dentro de los presupuestos para personas que lo están pasando mal, ¿no? Y yo te rogaría que, aunque sé que a lo mejor es volver a insistir, pero te rogaría que utilizases esos recursos que tiene el ayuntamiento y que, y has hablado ya con un asistente social, pues que hables directamente con la coordinadora del departamento y con Mari Carmen Ríos, que es una persona que seguramente te va a poner lo que tenga encima de la mesa, te lo va a poner a tu disposición. Eso estoy convencido. Me conoce bien, pero es que es lo que pasa, como tengo una nómina, al tener una nómina, pues yo ya paso esos baremos. Pero no ven que yo de esa nómina tengo que alimentar a 5 personas, 5 hijos míos y mis 2 sobrinos, y yo estoy sola para todo. Con una nómina de 700 euros, mantener 5 personas, alquiler, luz, agua, supongo que será muy difícil, casi imposible. Muchísimas gracias. No sale. Gracias por su llamada y espero que se solucione ese problema. Bien, pues no hay tiempo para más. Hasta aquí llegamos hoy en el programa. En fin, yo creo que ha sido muy interesante el programa de hoy. La participación de nuestros invitados y también la del catedrático Fernando Jiménez. No sé si ha arrojado luz o no, o si tenemos las cosas más claras. Ojalá y todo el mundo, yo creo, las tuviera igual de claras que nosotros, ¿no? Y se comenzara ya a actuar sobre el tema que en el programa de hoy hemos tratado un poquito en profundidad, que es el tema de la corrupción. En fin, pues como siempre, muchísimas gracias. Si queréis un minuto cada uno, ya como despedida, y si no, ni eso. Si me prometéis que va a ser un minuto, sí. Bueno, yo simplemente quiero agradecerte el programa. Yo creo que ha sido muy interesante porque es una forma distinta de aproximarnos a un problema. O sea, un experto, alguien que sabe las cosas, las explica, y después alrededor de eso pues vamos construyendo el discurso. Y sobre todo me ha llegado al corazón lo de esta madre, lo de esta acogedora. O sea, eso me ha tocado. Pues muchas gracias. A ver, José Manuel, también a modo de despedida ya. Yo también creo que el programa ha sido muy, muy, muy interesante porque hemos puesto sobre la mesa, ya fuera de los titulares que nos asaltan cada día, porque no hace falta más que poner el telediario para ver lo que tenemos en la calle, sobre todo a nivel nacional, pero sí que hemos tocado el tema de la corrupción tan candente, tan esto, pero un poco desde dentro, ya abstrayéndonos un poco más de nombres y de situaciones concretas, sino lo que es la base en sí. Se ha tocado temas desde la idiosincrasia de nuestra sociedad, las medidas que se adoptan, por supuesto la intervención del catedrático Fernando Jiménez maravillosa. A mí me ha hecho volver a sentirme como un estudiante, me ha hecho recordar mis tiempos de facultad. Pero bueno, y el caso de esta oyente que ha llamado, pues desde luego que llega al alma. Y por supuesto, repito el ofrecimiento de Juan Antonio, de todos los medios que estén a nuestra disposición, ponerlos a su servicio para tratar de ayudar en su caso. Yo suscribí lo que han dicho mis compañeros de tertulia y pues encantado. Yo vengo muy de vez en cuando, pero que muy agradable. La última vez hablé de Semana Santa o de corrupción, no tenía nada que ver, pero bien, muy agradable como siempre. Espero que la próxima vez que venga no tengamos que hablar de Navidad, que si no quiere decir que habrá pasado mucho tiempo. No, ¿sabes lo que pasa? Que ahora como finalmente hay elecciones, que todo apunta a que desgraciadamente hoy el rey no pueda encargar a ningún candidato la formación de gobierno, y en el Día de la Cruz de aquí de Ellín, el día 3 de mayo, se publique en el Boletín Oficial del Estado, pues seguramente vendremos a dar más el follón, más el peo, porque aunque sí que es verdad que a todos se nos va a pedir, yo calculo que una austeridad máxima y absoluta a la hora de hacer la campaña electoral, pero sí que es verdad que ahora vamos a estar otra vez en el candelabro, como diría
una persona famosa. Pues no sabes el dolor de estómago que me da pensar en 200 millones de euros ahora para las elecciones. María Dolores. Yo quiero que estoy encantada de estar aquí con vosotros y nada, decir que en el tema de la corrupción creo que hay que tomar medidas porque no me parece bien que tengamos que estar sufriendo mucho los recortes para que otros poquitos se lo lleven. Y nada, poner también en nombre de mi compañero concejal de Servicios Sociales, Emilio, que que está a disposición para poder ayudar a la señora que nos ha llamado, que solo tiene que llamar al ayuntamiento y que se ponga en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias, un placer. Hasta el martes que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Gracias también, muchísimas gracias a la atención que nos dispensáis desde vuestro trabajo, desde vuestros vehículos, desde vuestro hogar y también, por supuesto, a los que habéis participado de forma más activa. Hasta aquí el programa de hoy. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.